¿Por qué tenemos miedo a equivocarnos? ¿De dónde nace este miedo? ¿Tiene algunos factores específicos? ¿Lo podemos gestionar? Y en general, ¿qué es el miedo a equivocarnos? Hoy quiero que reflexionemos acerca de este tema tan grande que también es uno de los grandes miedos que tenemos en la humanidad, uno de los más comunes. En un video pasado hablamos acerca del miedo a hablar en público y este miedo también va muy relacionado con el miedo a equivocarnos. Hoy reflexionaremos acerca de esto, del miedo a equivocarnos. Podríamos ver que el miedo a equivocarnos nace desde la posibilidad de elegir, esta angustia que nos genera elegir, tener dos opciones y tener la posibilidad de equivocarnos o de arrepentirnos. Este podría ser uno de los factores del miedo a fracasar o del miedo a equivocarnos, a elegir algo equivocadamente. Y en sí, como hablábamos en videos pasados, a pesar de que una de las características de la libertad humana es el elegir, esta misma capacidad de elección nos puede generar muchísimo miedo. Un ejemplo para este caso puede ser a la hora de elegir una carrera universitaria, ya que al ser adolescentes y tener tantas opciones, al ver tantas opciones, nos da cierta angustia de podernos equivocar. Y ya que se nos dice o se nos vende este discurso de que no podemos jamás en la vida cambiar de carrera, es una responsabilidad muy grande que asumimos a una edad muy temprana, por lo que nos puede generar ese miedo a equivocarnos y muchas veces ese equivocarnos nace desde esa necesidad de siempre tener la misma carrera y de resistirnos al cambio de profesión. Un ejemplo más literal para esto puede ser cuando nos paramos en un abismo. Sentimos vértigo, sentimos mareo, sentimos este miedo porque hay un montón de opciones y hay un vacío impresionante. Algo así es como se siente el miedo a equivocarnos o el miedo a escoger en este caso una carrera. Uno de los factores importantes a la hora de hablar del miedo a equivocarnos es la autoestima. Si tenemos una autoestima muy baja, no queremos equivocarnos para no sentirnos peor con nosotros mismos. Entonces en este caso el miedo nace desde el no querer equivocarnos para no sentirme mal, para no ser peor. Uno de los puntos importantes a la hora de hablar de miedo a equivocarnos es el autoestima. Si tenemos una autoestima muy baja, creemos que no somos capaces de realizar esto que se nos está presentando, por lo que tenemos este miedo a no ser suficientes, a no ser capaces, a no poder asumir ese reto que se nos está mostrando. Por el otro lado, si tenemos una autoestima muy alta, también puede surgir esto, ya que si pasamos quizás a un rasgo narcisista, podemos no querer equivocarnos para seguir en esta imagen de perfección que tenemos de nosotros. Entonces decimos, no quiero equivocarme para que yo me mantenga perfecto y tener todo bajo control. Y ya que hablamos de perfeccionismo, este es otro de los puntos en el miedo a equivocarnos. Ser perfeccionistas nos lleva a no querer cometer errores, a no querer sentir esa frustración de cometer algún error. Entonces perfeccionamos y perfeccionamos eternamente una misma actividad porque no queremos cometer errores. Entonces el perfeccionismo, el idealizar este perfeccionismo, puede llevarnos a no querer hacerlo precisamente porque queremos que quede perfecto o no hacerlo. Otro punto que hemos visto en otros videos son los juicios de la sociedad. Podemos tener miedo a equivocarnos no tanto por lo que nos suceda a nosotros o por las consecuencias, que ya hablaremos de esto, sino por lo que el otro va a decir, porque el otro no está de acuerdo y no queremos nosotros entrar a confrontar esto. Entonces este miedo a equivocarnos no nace necesariamente desde una necesidad propia, sino desde un no querer defraudar a otro. Ya vimos algunas cosas que nos pueden llevar a tener este miedo a equivocarnos. Sin embargo, veamos un poco mejor cómo funciona este miedo. Cuando nosotros tenemos este miedo a equivocarnos, en sí no tenemos miedo a cometer el error literalmente, sino tenemos miedo a las consecuencias que tendremos que afrontar por cometer este error. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos damos cuenta que en sí no le tenemos miedo al acto, sino a lo que nos trae este acto. O sea, algo que no existe en el momento. Y no quiero que esto se malinterprete viéndolo como que no debemos pensar en las consecuencias de nuestros actos, que de hecho lo hemos hablado en otros videos y a esto me parece demasiado importante ser conscientes de nuestros actos y responsabilizarnos de las consecuencias, sino que comprendamos dos puntos principalmente. Por un lado tenemos el ser conscientes de nuestros actos, el responsabilizarnos de ellos, el también ver qué consecuencias me traen ciertos actos. Pero por el otro tenemos esto de no sobrepensar esas consecuencias.
Entonces, ¿cuál es la diferencia o cómo se puede identificar el equilibrio o más bien la armonía entre estos dos puntos? Si vemos esto como temas racionales y un poco más emocionales, podemos ver este miedo a equivocarnos como un tema más racional, ya que sobrepensamos demasiado que puede llegar a suceder que no está sucediendo. Si nos vamos a la irresponsabilidad de nuestros actos, es un tema emocional, ya que no estamos pensando o no estamos comprendiendo bien qué va a suceder. Entonces, estos son dos polos muy opuestos. ¿Cómo se encuentra aquí el equilibrio? Es donde viene el tema de sí ser conscientes de nuestros actos. Sin embargo, al ser ya conscientes, ya listo, ahí termina el pensamiento y decidimos actuar. Cuando ya vemos que sí es un acto que queremos realizar, lo hacemos. Y si vemos que es un acto que no queremos realizar, no lo hacemos. Ahora, aquí hay un punto importante, ya lo hemos hablado, esto tiene muchos matices, esto tiene demasiadas vertientes y a lo que me voy básicamente es que si bien este acto ya lo procesaste con todo lo que hemos hablado en otros videos, de comprender la integridad del otro, de comprender mi integridad, de comprender las virtudes que quiero desarrollar y todo este tema, nos lleva a tomar acción o no hacerlo. Entonces, el miedo a equivocarnos pueden hacer desde el que pensamos qué pasará cuando hacemos ese acto y yo no quiero asumir ese riesgo. Y ahí es cuando debemos tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. En algunas ocasiones he escuchado ese tema de que no importa el miedo a equivocarnos, igualmente siempre nos vamos a equivocar, tenemos que actuar con este miedo. Y personalmente pienso que en relación con lo que hemos hablado en anteriores videos, consideramos que este acto puede que nos equivoquemos, sin embargo tiene un fin o bueno, en general de corazón lo queremos realizar o lo debemos realizar, no debemos ponerle mucha mente a estas consecuencias que vamos a asumir. Y aquí viene un tema un poco más científico. Nosotros tenemos dos tipos de miedo. Un miedo a cosas que no están sucediendo en el momento y un miedo a cosas que están sucediendo en el momento. Entonces, por un lado tenemos los ejemplos típicos de si tienes un tigre al frente, si ves una serpiente al frente, si te vienen persiguiendo, todo eso son miedos que los estamos viendo, que los estamos presenciando. Sin embargo, los miedos que no vemos es el miedo a que dirán, también es otro punto muy interesante, miedo a que dicen otras personas, miedo a las consecuencias que tendré. Todo esto no está sucediendo en el momento, es algo que tú te estás imaginando. O sea, se podría decir, si nos vamos a esta teoría de que el universo existe porque lo pensamos, no existe o está existiendo porque está en tu mente o realmente no existe porque no lo estás viendo. Sin embargo, en los dos casos vivimos esto como si sí estuviese pasando. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso del miedo real, pues sí está pasando y tendemos a liberar más que todo adrenalina, pero por el lado del miedo que no está sucediendo, tendemos a liberar cortisol. La adrenalina y el cortisol son neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que llevan información de un lugar a otro en el cerebro. Entonces, cuando nosotros tenemos este estímulo directo, tenemos adrenalina más que cortisol. ¿Por qué? Porque la adrenalina nos hace actuar en el momento porque necesitamos actuar ya. La adrenalina la libera un tipo de estrés más agudo, más fuerte, más intenso, pero de menor duración. Mientras que si nos vamos al otro tipo de miedo, al otro tipo de liberación, nos vamos al cortisol. El cortisol lo libera un tipo de estrés más sostenido, más prolongado. Es cuando un estímulo directamente no te está atacando, pero tú estás pensando en que te puede atacar. Más o menos así funcionan estos dos neurotransmisores. Ahora, ¿cómo nos afecta todo de lo que hemos hablado? Por un lado, cuando hablamos de cortisol, ya no voy a hablar más de adrenalina, ya que no es un tipo de miedo que estamos hablando. Cuando nosotros liberamos este cortisol, se nos genera un estrés por algo que no está sucediendo, por una situación u una consecuencia a la cual no estamos afrontando, pero que nuestro cuerpo y nuestro cerebro interpreta como si sí la estuviese afrontando. Entonces nos damos cuenta que el miedo a equivocarnos realmente, como ya dije, no es un miedo a algo que está sucediendo o al hecho en sí, sino a las consecuencias de algo que aún no está sucediendo. El miedo a equivocarnos es algo natural, casi todos los seres humanos lo sentimos, sin embargo hay que comprender el error como algo natural también. Entonces ahora quiero hablar de esto, de el error como parte de la existencia. Hay muchos dichos acerca de esto, errar es de humanos y demás aspectos. Sin embargo, es comprender el error como parte del aprendizaje. Doloroso, sí, puede ser muy doloroso. ¿Por qué? Por lo mismo que hablamos al principio. Nosotros tenemos nuestra autoestima, entonces el cometer un error puede alterar esto. Sin embargo, el identificarnos con el error es lo que nos genera esto.
Ahora, volvamos un poco atrás a los videos de quiénes somos, donde hablábamos de quiénes somos precisamente. Y cuando nosotros tenemos nuestra valía puesta en diferentes aspectos, voy a tomar el tema de la profesión. Nosotros tenemos nuestra profesión y para nosotros es demasiado importante nuestra profesión. Es la parte central de nuestra vida, es nuestro propósito, es por lo que nos levantamos pensando diariamente, es a lo que más le invertimos tiempo. Entonces, en este caso, nos identificamos demasiado con nuestra profesión y si cometemos un error dentro de esa profesión, que es algo muy común, podemos llegar a desbalancear nuestra valía, a sentirnos menos importantes, a sentirnos menos valiosos, a sentirnos mal, a llevarlo a extremos como que nos vamos a morir por este error. Entonces, aquí es importante separar el error de la identidad. Nosotros como seres humanos somos los errores que nos conforman, sí, pero también somos estas cualidades. Y ninguna de las dos debemos identificarnos al 100%. Si como seres humanos le damos demasiado valor a un aspecto en nuestra vida, si lo perdemos empezamos a desbalancearnos. Yo viví esto, ya yo se los he contado, y a pesar de que soy aún muy joven, viví un tema con mi profesión, o bueno, a lo que me dedico, no me gusta llamarle como tal profesión. En el 2022 yo venía de una racha muy buena de hacer conferencias cada semana, varios meses duré haciendo conferencias y un momento donde ya pausamos esto porque volvimos a Colombia, tuvimos que volver a Colombia, el caso es que ya no seguíamos viajando y yo tuve que parar esto. Entonces cuando yo paro esto, como yo ponía tanta valía en esto y para mí yo era conferencista, yo era tallerista, yo me dedicaba a esto, o sea, yo era eso, al ya no tenerlo entré en una crisis existencial. Entonces, en ese momento yo no lo vi así, o sea, eso lo interpreto ahora, estamos en 2025, 3 años después, sin embargo, en el momento fue eso. Y esa frustración que yo sentía era porque justamente ponía demasiado valor en ello. Entonces, aquí un punto importante es, el miedo a equivocarnos también pueden hacer desde el ponerle demasiado valor a los errores que cometemos. Yo, por ejemplo, antes cuando cometía un error, ahora también, pero lo he venido gestionando, me sentía demasiado mal. O sea, era una de las personas que yo me identificaba con ese error. Me sentía menos valiosa, me sentía muy, muy mal realmente. Inclusive he sentido gastritis, yo soy muy sensible con el tema estomacal. Entonces, sensible en el sentido de que cuando tengo alguna emoción, se va de una vez para allí. Sentía gastritis cuando cometía errores y este miedo a equivocarme me llevaba a muchas veces no querer hacer cosas precisamente por el miedo a no cumplirlas. Otro punto importante dentro del miedo a equivocarnos es el miedo a soñar. Hay muchas personas que dicen que no pueden soñar, que no pueden visualizar, y es justamente por eso, porque quizás tenemos este miedo a que no lleguemos a cumplir ese sueño y nos sentimos mal con nosotros. Entonces, el miedo a equivocarnos también tiene este matiz. Para finalizar, hablemos un poco de cómo gestionarlo, de cómo yo lo he hecho. Esto lo voy a dividir en 2 pasos muy sencillos. Por un lado, tenemos el tema de analizar la acción en sí, qué tanto nosotros queremos realizar esta acción, cuál es la acción, qué tanto afecta a mi integridad, qué tanto afecta a la integridad del otro, todo lo que vimos en un video pasado. Y por el otro tenemos el analizar las consecuencias que esto nos traería, si estamos dispuestos a afrontarlas y cómo. Ahora quiero citar uno de los casos que les puse, que es el miedo a hablar en público. Yo tenía miedo a hablar en público en gran medida por el miedo a equivocarme a la hora de hacerlo. Entonces, cuando yo decido afrontar ese miedo, algo que les compartía, es que yo pensé en el propósito mayor de esto. Yo pensé ya no en Carol como persona, sino a quienes podría llegar este mensaje. No necesariamente cambiarlos o transformarlos, porque esa no era la misión, sino que a través de mis palabras ellos pudiesen interpretar quizás de forma distinta lo que estaban viendo. Entonces, como yo tenía ya este propósito mayor, las consecuencias o los miedos que yo tenía eran muchísimo menores. A esto es a lo que me refiero. Cuando analizamos los actos que vamos a realizar, vemos las consecuencias, pero también vemos los beneficios. Ahí es donde analizamos si realmente está bien que lo realicemos o, bueno, más que bien, si estamos dispuestos a hacerlo o no. Entonces, para que el miedo a equivocarnos no prevalezca, lo que hay que hacer es simplemente desarrollar un plan de cómo podemos afrontar estas consecuencias. Generalmente, el miedo a equivocarnos viene de decisiones muy importantes. Sin embargo, una de las preguntas que yo planteaba al principio del video es si todos vivimos de igual forma el miedo a equivocarnos, y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque todos tenemos experiencias distintas, todos tenemos, si nos vamos a los puntos del principio,
Todos tenemos una autoestima diferente a la del otro. Tenemos diferentes circunstancias en nuestros contextos. Para mí algo difícil puede ser algo natural en ti y viceversa también. Entonces el miedo a equivocarnos es algo muy subjetivo. Yo puedo tener miedo a equivocarme en un aspecto que para alguien es la cosa más fácil de este mundo. Entonces no todos vivimos el miedo a equivocarnos de igual forma y no todos los vivimos en los mismos aspectos, por lo que es importante que tú identifiques dónde tienes ese miedo a equivocarte. Ahora, como decía en el video de responsabilidad de nuestros actos, no sé cuántas veces he mencionado este anterior video, pero lo que pasa es que se relaciona mucho con el tema de hoy, entonces te recomiendo que te lo veas. Sin embargo, en este video justamente hablaba de esto, de que no vamos a ser conscientes de todos nuestros actos porque esto sería ilógico pensarlo. Vamos a ser conscientes de algunos actos. Sin embargo, comprender dos puntos. Por un lado, la conciencia de nuestros actos es algo que se trabaja, y por el otro hay que comprender que el error siempre va a estar, que si nos equivocamos lo importante es saber cómo afrontar estas consecuencias, no en sí el si nos equivocamos o no. Ahí ya viene un tema más con nuestro ego y con nuestra identidad. Entonces, si nos equivocamos está bien, lo principal es saber qué aprendimos de ello, o bueno, si no hay un aprendizaje en concreto, decir listo, está bien, lo voy a hacer distinto, o quizás no es hacerlo distinto sino simplemente no hacerlo o cambiar la acción. Bueno, ahí cada quien puede interpretar de forma muy distinta las consecuencias que vivió a raíz de este error. Muchas gracias por acompañarme a reflexionar el día de hoy con el miedo a equivocarnos. Este es un tema que de verdad nos toca a muchos. Yo he tenido mucho miedo a equivocarme, sin embargo, como dije en el video de hablar en público, aún y con miedo lo hago y de verdad que han sido menores las consecuencias que yo pensaba. Y esa es una reflexión muy linda para cerrar. Muchas veces lo que pensamos en nuestra mente, todos esos escenarios que nos planteamos nunca suceden. O si suceden son el 0,1% de todo lo que imaginamos. Entonces quizás podemos llegar a sobre o potenciar demasiado lo que nos puede suceder y realmente no es así. Cuando nosotros lo hacemos nos damos cuenta de que no era tan grave y hay una frase muy linda y es que cuando nos equivocamos y después seguimos vivos, o sea, hay vida después del error. No es como que erramos y nos morimos, no es así, hay vida después del error, seguimos existiendo y seguimos siendo nosotros y la vida sigue normal aprendiendo de este error. Ahora sí, gracias por acompañarme y nos vemos en próximas reflexiones.